el milenio. Ya yo le he hablado de eso, pero es un tema de controversia en el día de hoy. Tema del milenio. ¿Dónde aparece eso en la Biblia, hermano? ¿Dónde aparece el milenio en la Biblia? En Apocalipsis. Amén. Abra su Biblia entonces en Apocalipsis. Tome su Biblia en la mano. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver este tema de el milenio. Antes de que, así, del milenio, teníamos dentro del premilenialismo histórico, se hablaba del killing, que viene de kilo, que es 1000, pero no se usaba en el sentido en que se usa dentro de un tiempo más moderno, y que eso nos dice que es una doctrina moderna, pero no. Los padres de la iglesia y los primeros 300 años estaba ahí el milenio. No solamente eso, ¿quién escribe del milenio? ¿Quién es que escribe del milenio? Juan. Amén. Y eso no es más que algo para hablarnos del reino. El reino terrenal de Cristo. Amén. Porque Él viene. No es eso lo que nosotros estamos esperando. La segunda venida. ¿Para qué lo esperamos? Para que se manifieste la salvación y se establezca el reino. Oramos y nos enseñó Jesús esa oración: vénganos tu reino. En esos días Jesús dice: el reino de Dios, no dirán helo aquí o helo allí, porque ya el reino de Dios entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y es ahí donde, ¿a qué se está refiriendo el contexto del que habla cuando nos dice algo las Escrituras? Nosotros necesitamos poder interpretar lo que nos está diciendo Dios en una revelación, en un pasaje bíblico. Entonces, Jesús dice: el reino de Dios entre vosotros está. Pero porque allí estaba el rey, y realmente está el reino, espiritualmente hablando. Cada uno de ustedes es parte del reino. Cuando usted viene a Cristo, pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice la Escritura acerca de Satanás con relación a este sistema de cosa actual, en la administración terrena actual. Acerca de Satanás dice que él es el Dios de este siglo. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él es el Dios de este siglo. Bien. Y dice también el apóstol Pablo en Efesios: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra hueste de maldad en los aires. O sea, este mundo actual, este sistema de cosas actual, está administrado por las fuerzas del mal. Está obrando, aunque Dios está por encima de ello, ¿eh? Nada acontece a menos que Dios no lo permita.
Pero la tierra es un foco de rebelión contra Dios. Y las huestes espirituales de maldad todavía están operando. Por lo tanto, no están sujetas a la obediencia a Cristo, sino que nosotros, la iglesia, vamos trabajando y para que la gente se convierta y se vuelva a Dios y puedan pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Los que están en el reino de las tinieblas van camino al infierno, porque serán llamados a juicio al final. Y entonces todos aquellos que no se encuentra su nombre inscrito en el libro de la vida son lanzados en el lago de fuego y azufre. Entonces nosotros necesitamos conocer nuestra esperanza. Tenemos que tener claro. Lo primero es que hemos sido reconciliados con Dios. Eso implica que hemos recibido la vida de Dios. No es que vamos a tener vida eterna, sino la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Si usted está en Cristo, debe permanecer. Porque si usted no permanece en Cristo, es cortado del árbol y usted es echado fuera y se seca y luego es echado como árbol seco al fuego. Amén. Entonces, estos textos nos dicen cuál es la mentalidad de Pablo, ¿verdad? Acerca del tiempo en el que él estaba ministrando. Ahí nosotros necesitamos entonces ver cuál es la revelación bíblica. El reino milenial es el reino de Cristo. Cuando habla de milenio, está hablando de mil años. Ahora ese 1000 años pudiésemos aceptar de que no es algo literal, sino que puede ser que haya una variación de tiempo. Para los amilenialistas, estos 1000 se han convertido en 2000, porque si el reino comenzó para ellos, el milenio comenzó cuando Cristo vino y ató a Satanás, ¿verdad? Entonces todavía hoy está desarrollándose el milenio, o sea que viene como una línea desde ese tiempo. Todavía no ha concluido, pero estamos por 2000 años. Ahora, es cierto que para el Señor un día es como 1000 y 1000 años como un día. Hay cosas que nosotros no tenemos toda la precisión que requeriríamos tener, pero sí nosotros debemos ver lo que Dios nos dice y tratar de entender eso, hermano. Yo quiero decirle que este mensaje es de esperanza. Es lo que usted tiene que tener pendiente. Que usted todavía aquí pierde la vida físicamente, pero usted la tiene ganada en Cristo. Otra cosa que debe tener claro: Dios siempre está en control.
Amén. Y usted ha sido llamado para heredar el reino de los cielos. Una cosa que yo tengo en mente, vaya a, no cierre a que todavía no lo hemos leído Apocalipsis, sino vaya usted a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Tome su Biblia en la mano. En el versículo 6 de Hechos capítulo 1. Vamos a ver ahí la mentalidad de los discípulos del Señor, de sus apóstoles y discípulos. ¿Qué creían ellos? Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, palabras de Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, ¿por qué este verso? Porque nosotros podemos ver qué había en la mente de los discípulos, de los apóstoles, al preguntarle a Jesús si el reino sería restaurado, el reino a Israel sería restaurado en ese tiempo. ¿Eso es lo que dice ahí? Señor, pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, Jesús no niega que habrá un reino, sino Él le dice: a ustedes no le toca. Eso lo puso el Padre en su sola potestad. Ustedes lo que tienen que hacer es predicar, evangelizar, enseñar. Bien, gloria al Señor. Pero Él no niega que va a haber un reino y que se va a ser restaurado. ¿A qué se están refiriendo ellos? Y yo tengo demasiado material aquí, pero no sé cómo irlo poniendo en orden. Pero si usted vaya a 2 de Samuel capítulo 7, usted encuentra una promesa que hace Dios a David, en la cual David está pensando la construcción del templo. Él le dice a Natán que le va a hacer templo al Señor, y Natán le dice: mira, haz todo lo que esté en tu corazón, que Dios está contigo. Natán ahí no le habló como profeta por inspiración divina, sino le habló como una persona común, porque a uno no está todo revelado. Es cuando Dios viene que usted ve más allá, pero nosotros nos comportamos naturalmente. Entonces Natán le dice: haz todo lo que esté en tu corazón. Entonces Natán se fue. Y esa noche el Señor vino ante Natán y le dijo: ve y dile a David que él no me va a construir casa a mí, que yo le voy a construir casa a él, y que un hijo de él me construirá casa a mi nombre. Bien, cuando usted estudia ese pasaje bíblico, encuentra primero que es Salomón quien construye el templo de adoración. Amén. Y cuando habla de que el descendiente de David, que habría de construirle casa a su nombre, se está refiriendo a Cristo. Y Cristo trae una casa
construye una casa a Dios. Salomón construyó un templo, pero el Señor le dijo a David: yo voy a construir casa a tu nombre. O sea, va a darle perpetuidad. Será un reino eterno, una descendencia. Siempre habrá descendientes de David para sentarse en el trono, porque Dios desechó a Saúl y escogió dentro de la tribu de Judá a la casa de David para gobernar y dirigir a Israel. Bien, oigan, y este descendiente de David que habría de venir, habría de edificar casa al Señor, y esa casa somos nosotros. Amén. No se está refiriendo ya a relación al asunto del pueblo de Israel, sino que el Señor entonces construye una casa cuya casa somos nosotros. Estoy yo inventando algo. Déjeme ver si hallo el papelito aquí, porque quiero aclarar ese tema, aunque no pueda decirlo todo, pero yo tomé algunos apuntes aquí para que nosotros veamos alguna cita. Voy a leer lo que yo escribí aquí. Dice: el pacto de Dios con David está en 2 de Samuel 7, del 14 al 17. Se promete bendición a la familia de David. Esta promesa se relaciona con Salomón, el sucesor inmediato de David, y el linaje real de Judá. Pero también se relaciona con Cristo, que se llama con frecuencia el Hijo de David. Dios le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, con la autoridad para realizar el juicio. Él habría de construir casa para Dios. Un templo espiritual. Ese templo somos nosotros. Vamos a ver lo que dice Hebreos 3:6. ¿Quién lo busca rápido? Hebreos 3:6. Lo que tiene el celular ahí de pronto. Hebreos 3:6. ¿Qué dice Hebreos 3:6? Entonces esa casa somos nosotros. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 15. Con esos dos sitios está más que suficiente, pero está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Amén. Capítulo 2, 9. Amén. Ahí está. Somos nosotros un templo, una casa espiritual que alaba y glorifica a Dios. Entonces, estas cosas hay que poderlas determinar. Hay promesas hechas a la nación de Israel, al pueblo judío. Y si Dios promete algo, lo cumple. Y Dios dijo que habría un descendiente de David que habría de sentarse en el trono de Israel para siempre.
Bien, fíjense que cuando Jesús andaba en la tierra ministrando, dice que Bartimeo comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego, no un intelectual, no uno de los rabinos de Israel, sino un hombre que ni siquiera podía leer, pero tenía en su corazón la conciencia de que habría de venir uno de la línea de David, el cual sería el Cristo, y que se sentaría en el trono de Israel. Amén. Ahora Isaías nos dice que, Isaías 49 nos dice que era poca cosa para Dios que su Salvador fuera Salvador de un solo pueblo, y él sino que le dijo que vendría salvación a todas las naciones. Amén. Dándonos así ciertas pinceladas para que vayamos mirando cómo es el programa del plan de Dios y que Él va llevando a cabo. Gloria al Señor. El periodo del reinado de Cristo en la tierra se denomina como el milenio. El premilenialismo es el que sostiene que Cristo volverá a la tierra literalmente en cuerpo, dando inicio al milenio, estableciendo el reino. Este reino, los pactos a Israel se cumplirán durante los 1000 años, después de los cuales el Hijo entregará el reino al Padre, entrando a la eternidad. O sea, primero el reino como el preludio para entrar a el estado eterno. Amén. Busque a 1 Corintios para afirmar eso. Vamos a leer ahí del versículo 22 al 28 para que ustedes vean. Recuerden cuando yo les estaba hablando del orden de las resurrecciones, que era importante que ustedes entendieran eso, porque eso les ayuda a ir poniendo en orden las fichas del rompecabezas de la salvación. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 22 al 28. ¿Qué dice ahí? Quien que lo lea con fuerza. Preciso es que Él reine. Amén. Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el postre del enemigo. Todos. Entonces, fíjense que todas las cosas tienen que estar en el periodo del milenio. Todavía no se ve que todas las cosas están sujetas, ¿verdad que no? Lo que vemos es rebelión en la tierra, una tendencia hacia la multiplicación del pecado, como dice el Señor. Y en los últimos días sería como en los días de Noé.
Y sería como los días de Sodoma y Gomorra. Eso es lo que nosotros estamos mirando. Violencia en la tierra y descomposición moral, para reducirlo en pocas palabras. Amén. Ahora, cuando Cristo venga, entonces se tomará dominio para que esas cosas no sucedan sobre la tierra. Pero todavía la gente se muere. En el milenio la gente todavía se muere. Entonces Él no ha vencido. Él sacó a luz la inmortalidad. Y en parte tenemos la vida. Él tiene el triunfo, pero todavía está dando su coletazo. La muerte es cuando en el juicio del gran trono blanco es cuando se elimina la muerte por completo. Bien, entonces después del juicio del gran trono blanco, que está después en el capítulo 20 del versículo 11 en adelante, entonces después de ese juicio que se crean cielo nuevo y tierra nueva. ¿Están captando bien el asunto? ¿Se entiende claro? Amén. Entonces en ese momento, entonces el Hijo mismo se sujeta al Padre. Amén. Y se empieza entonces creándose cielo nuevo y tierra nueva. Del cielo desciende la nueva Jerusalén, ¿verdad? Ya no voy a entrar ahí porque ya yo le he hablado en otras ocasiones de eso, pero no quiero ahora entrar ahí porque el propósito de nosotros hoy es hablarle del milenio. Entonces, déjeme ir directamente ahora a que leamos en Apocalipsis capítulo 20. Mire, quiero que hagan una comparación aquí. En Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, Jesucristo viene montado en el caballo blanco. Lo que representa es realeza, poder. Cristo viene con sus ángeles, con poder, para tomar posesión de la tierra. Y ahí es donde se está llevando a cabo lo que se llama la batalla de Armagedón, en el que los ejércitos de las naciones estarán reunidos alrededor de Israel. Bien, ese ejército tomará a Israel por la fuerza. Habrá muerte, habrá violación, se tomarán los niños, los estrellarán contra las paredes. Una guerra sanguinaria. Y se tratará nuevamente de llevar y sacar a los judíos de su tierra. Pero ese día aparecerá el Señor y pondrá sus pies en el monte de los Olivos. ¿Usted cree que eso es espiritual solamente? ¿O creemos realmente que el Señor va a venir y va a poner sus pies sobre el monte de los Olivos? ¿Cómo interpretaba Jesús las Escrituras? ¿Las interpretaba alegóricamente o las interpretaba literalmente? ¿Ah? Literalmente. Entonces yo voy de la escuela de Cristo. Amén. Yo me apunto en esa escuela. Gloria a Jesús. Ahora, lo que uno debe aprender es a discernir los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola, pero discernir qué nos está diciendo Dios con algo. Había sido profetizado que el Cristo, el Mesías, había de nacer en Belén. Había sido profetizado. Cuando le preguntaron, cuando preguntó Herodes a dónde había de nacer el niño, los que estaban ahí, los sabios de él, le dijeron:
en Belén de Judea, porque así está escrito. Amén. Ahora, lo que no pudieron discernir los judíos de su tiempo es que entre el establecimiento del reino y la venida del rey a dar su vida en expiación por el pecado, para no solamente tener misericordia de una pequeña nación, sino de todas las naciones del mundo, es que Cristo primero vendría y sería llevado a la cruz. Isaías 53. Amén. Pero el ángel le habló a María en Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante. El ángel, cuando se le apareció a María: vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo, al cual Dios le dará el reino de David, su padre. Y su reino será eterno. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Entonces, se cumplió. El rey vino, pero fue arrebatado. Para Dios está sentado a la diestra de Dios hasta que se cumple el tiempo de Dios enviarle nuevamente a la tierra, porque hay sazones, hay cosas que tienen que cumplirse antes de que Él vuelva y se establezca su reino sobre esta tierra. Creímos que estamos cerca, pero el tiempo de Dios es maravilloso. Los judíos, Pablo creía que en sus días, los apóstoles creían que en sus días, pero de allá para acá llovió mucho. Gloria al Señor. Ahora falta menos lluvia que la que ha caído. Gloria al Señor. Yo no puedo decir hoy, mañana, pero falta menos. Está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Fíjese, ya hemos sido redimidos. Por esa palabra, hermano Edith, nuestra redención que está más cerca. Entonces, es y todavía no es. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la redención del cuerpo se manifieste, que este cuerpo mortal sea absorbido por la vida, que esto corruptible se vista de incorrupción, ahí se completa la redención, porque hemos sido salvos, ¿verdad?, en esperanza. Pero todavía la obra no está completada en nosotros. En Dios está completa, pero en nosotros no. Hay que esperar la glorificación del cuerpo. Amén. Yo no quiero hoy hablar simplemente por hablar. Yo quiero que ustedes puedan entender lo que yo estoy hablando y ver si lo que estoy diciendo está de acuerdo con las Escrituras. Amén. Si se habla de tres posiciones, ya iba a leer, me salté de Apocalipsis 19:11, pero para explicar, ¿verdad? Pues yo quiero que ustedes puedan captar cuando vayamos leyendo. Hay tres posiciones teológicas que tienen fuerza, que son los post-milenialistas, a-milenialistas y pre-milenialistas. De esos tres yo me ubico, estoy convencido de que soy un pre-milenialista. Estoy como convencido.
Amén. Puedo tener algunas preguntas que no tienen respuesta todavía, que esté ahí, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo. Pero de las tres posiciones, la que yo considero que es la más acertada y coherente con relación a la revelación bíblica, es la premilenialista. ¿Por qué? Postmilenialista. ¿Qué creen ellos? Ellos esgrimían esa teología que el mundo sería conquistado por la iglesia y que se iría poniendo cada vez mejor. La gente sería cada vez mejor, la gente se convertiría, la gente estaría en paz, y luego que ya todo el mundo estuviese en paz, y entonces vendría Cristo. Por eso se llama post. O sea, después que se establezca el milenio y haya paz en la tierra, entonces que vendría Cristo. ¿Verdad que eso no, como que no es coherente con lo que nosotros vemos en nuestra vida diaria, en nuestra experiencia, y con lo que vemos en la Escritura? Porque ya citamos ahorita a Jesús diciendo que los días que estaría para venir el Hijo del Hombre estarían como los días de Sodoma, y que estaría como en la época del diluvio. La época del diluvio, la gente estaba llena de violencia, a Dios le dolió en su corazón, dice, haber hecho al hombre, por causa de que de la maldad que había. Amén. Entonces, la postmilenialista, yo lo descarto de porrazo. Eso no es así a la luz de lo que yo veo en las Escrituras. Bien, no le encuentro ningún tipo de asidero. Amilenialista. Amilenialista. Eso de A podría decir que sería que no hay milenio, pero ellos no quieren decir que no hay milenio. Los amilenialistas dicen que cuando Cristo vino y murió en la cruz y confesó diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, que a partir de ahí comenzó el milenio. ¿Verdad? Y que cuando Él venga por segunda vez, entraremos al estado eterno. Se parece un poco al postmilenialismo. Es más, los que eran postmilenialistas se acogen más a los amilenialistas, aunque son menos optimistas. Los amilenialistas son menos optimistas, porque ellos dicen, ¿verdad?, que estamos ya, que ya estamos en el reino, que ya estamos en el milenio, que ya estamos en el reino, que ya estamos en el milenio. Bien. Entonces, esa posición es la de San Agustín, esa posición es la de Martín Lutero, esa posición es la de Juan Calvino. Son teólogos de renombre, y muchos de los que esgrimen hoy se apoyan en esa enseñanza de San Agustín, de Martín Lutero, de Calvino, porque eran teólogos muy buenos. Y bueno, ellos pues se acogen a esa línea en la interpretación. Entonces, cuando Jesús vino y estableció el reino, ató a Satanás, pero lo ató y lo dejó con una cadena muy larga. ¿Es larga la cadena, sí o no?
¿Ah? Bueno, pero es lo que ellos dicen, ¿verdad? Eso es para justificar el hecho de que todavía la maldad y la condición del hombre va de mal en peor. Yo ahorita le puse la cita de... Fíjense por qué le di ahorita la cita de Corintios con Pablo, que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cómo está viendo Pablo a Satanás? ¿Con una cadena larga o como alguien que está como un Dios? Aquí, ahora, en este sistema de cosas actual, porque Pablo viene, se convierte bajo el ministerio de Cristo, ¿verdad? Pero para él Satanás es el Dios de este sistema de cosa actual. Ahora, Pablo reconocía que Jesús era el rey, ¿verdad? Pero el sistema de cosa actual no está sujeta al rey, sino que la humanidad va haciendo las cosas contrarias al rey. Hay que ponerlo en sujeción. Bien. Entonces, Pablo espera ese día glorioso en que los cielos se abran. Gloria al Señor. Ay, se me fue el tiempo. Ay, se me fue el tiempo. Pues nada más están quedando 10 minutos. Ay. Voy a leerle aquí en Apocalipsis capítulo 20. Se me fue el asunto en la introducción. Dice, ¿viste el verso 11? Tengan su Biblia a la mano y lean conmigo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara. Eso no es a la iglesia, es a las naciones, que serán regidas con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballo y de su jinete, y carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Bien. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, su ejército, los ejércitos de la bestia, fueron muertos con la espada de que salía del que montaba el caballo de ellos. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Bien, aquí está hablando del desarrollo. ¿Qué se hace con la bestia y el falso profeta? Se ponen en el lago de fuego. Bien, entonces
¿Qué sigue en desarrollo con relación al establecimiento del reino? Lo primero es, cuando Cristo vino la primera vez y dio su vida en expiación por el pecado, ¿estaban la bestia y el falso profeta ahí? ¿Estaban ahí manifestados ya la bestia y el falso profeta? Bueno, Apocalipsis dice en el capítulo 13, y vi subir del mar una bestia. Bien, no estaba. Y luego vi subir de la tierra un profeta, el falso profeta. Eso de los días proféticos con relación al libro de Apocalipsis. Entonces, quiere decir que en la primera venida de Jesús no estaban manifestados, sino que serían en el futuro. Diciendo el apóstol Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Tomaron el ti de eso, de lo que estoy diciendo ahí? Cuando el Señor vino no estaba, sino en el desarrollo. Lo estamos esperando que se manifieste en este tiempo. Entonces, pero aquí, cuando el Cristo vino, ¿verdad? Aquí en esta batalla, esta guerra es la de Armagedón. Entonces sí, la vez que el falso profeta están activos y son tomados y echados en un lago de fuego y azufre. Bien, entonces seguimos entrando a Apocalipsis. Yo le puedo dar una cita. ¿Qué se hace? Dice que con el ejército de ellos, en Isaías nos dice que serán castigados después de muchos días. Y yo podía, pero lo voy a dejar porque el tiempo está cortito. Entonces, verso 1 del capítulo 20. Vamos a entrar ahora en materia, pero ya el tiempo se nos fue. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A la bestia y al falso profeta lo echan en el lago de fuego y azufre. Pero a Satanás lo encierran en el pozo del abismo. Y nos dice el propósito: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. ¿Ve? Ahí, entonces Satanás es puesto en el abismo, atado. El propósito es para que no engañase más a las. ¿Está Satanás todavía engañando a las naciones hoy, sí o no? ¿Ah? Entonces hoy todavía no está atado. Hoy todavía no está en el abismo. Hoy está activo, vivito y coleando. Dice Pedro, porque Satanás, cual león rugiente, anda buscando a quién devorar. Entonces está activo. Amén. Pero ahora aquí en el principio mismo del milenio, Satanás es atado, ¿verdad? Y dice, puesto su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Le fijaron fecha. Por 1000 años. Entonces, eso acontece. ¿Qué fue lo que nosotros leímos en el 19:11? La venida de Cristo.
Amén. Para establecer el reino. Entonces, eso es lo que pasa a continuación. Dice, y vi tronos. Eso está sucediendo a la venida de Cristo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estas almas que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, murieron durante el período en el que la bestia estaba persiguiendo a cualquiera que no se sujetara a sus leyes, a sus reglas, y que no adorara la imagen de la bestia. Y ahí nos dice claramente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Versículo 4. Y vi las almas de los decapitados. ¿Murieron cómo? Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermano, recibieron tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Le dijeron los discípulos al Señor: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Jesús dijo: yo les voy a dar a ustedes que se sienten en 12 tronos para regir a las naciones de Israel. Amén. Y no hay nadie que deje padre, madre, mujer, hermano, por causa de mí, que no reciba 100 veces más ahora y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Son promesas, hermano. Son promesas. Yo siento que se me acabó el tiempo, hermano. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir. Noten esto: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿qué entendemos? Que los 1000 años comienzan con la primera resurrección. Se hizo la primera resurrección en los días de Cristo. ¿Entienden, hermano? Se hizo la primera resurrección en los días de Cristo. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Lo leímos ahorita, ¿verdad? Luego al fin, porque ese luego al fin implica 1000 años después, cuando ya el Hijo vaya a sujetarse al Padre, entonces los otros muertos, o sea, la gente que no es la iglesia de Cristo, la gente que no ha estado en el Señor, entrarán en el juicio del gran trono blanco para entrar a la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta.
ahí todavía. Habían sido echados 1000 años atrás, pero están ahí. En la primera guerra, en la guerra de Armagedón, es diferente a esta batalla. Allí Cristo vino y sometió por la fuerza a las naciones. Aquí descendió fuego del cielo y los consumió. Hay diferencia. Entonces hay que pensar en eso. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Entonces estaban ahí la bestia y el falso profeta. Dice: y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, yo no he entrado todavía en lo que es el milenio. Está el inicio, en la preparatoria mental, porque el milenio es un reino de paz. Las naciones serán sometidas sí o sí a la obediencia a Cristo. Dice en Zacarías 14: y los que sobrevivieren de las naciones que vinieron a guerrear contra Jerusalén. Zacarías 14, usted lo puede buscar luego, ¿verdad? Los que sobrevivieron de las naciones, entonces estos vendrán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos. Habrá adoración en el milenio. La adoración de los pueblos de las naciones, venir a Jerusalén a adorar. Gloria al Señor. Obligado, no, si quieren, obligado. Si alguno no quiere subir, dice: Dios no mandará la lluvia sobre esa nación, sino que mandará una plaga. ¿Se está cumpliendo eso hoy? Entonces hay que pensar en eso, hermano. Hay que pensar en eso. Yo soy premileniarista. O sea, yo creo que Cristo viene a establecer su reino cuando Él venga. Primero Él viene y se sentará el Señor cuando venga en su trono, y serán juntadas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Este es el juicio a las naciones, es el juicio a los vivos, porque el Señor Jesucristo es el juez de vivos y muertos. El juicio a los muertos en Apocalipsis 20, ahí usted tiene el juicio a los muertos. Dios les bendiga.